anatomía y la energía sutil. ¿Mm? Vamos a, déjenme abrir esto. Ajá. Bien, esto que les voy a transmitir ya ha sido como trabajado por muchos investigadores, ya ha sido trabajado por muchas generaciones de sanadores y créanme que lo que se ha conocido de los meridianos no se ha quedado estancado. Lo que se ha conocido de la energía no se ha quedado detenido. O sea, sigue en investigación y ya hay unas investigaciones enormes, increíbles, que de verdad son sorprendentes, ¿no? Entonces, hasta lo que veamos el día de hoy es como lo que está más vigente, ¿no? Por lo menos ya hasta que no se empiecen a desarrollar como que nuevas teorías al respecto, pero ahí vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Para poder hablar de anatomía energética, vamos a ir avanzando acerca de lo que es la energía, los campos, cómo funcionan, cómo se relaciona, cómo se entiende esto de la energía y en nuestro cuerpo, la forma en cómo vibramos o la forma en cómo nuestros sistemas pueden estarse vinculando de diferentes formas. Así que es importante comprender ahorita que todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo, está hecho de energía. ¿Y qué es la energía? Pues la energía es una información que todo el tiempo está vibrando y la energía se va a expresar en patrones sutiles. Por ejemplo, si ustedes observan su piel, ahí van a observar un patrón, ¿sí? Ese es un patrón que es visiblemente observable y que va a haber incluso algunas partes de tu piel que se vean como mandalas, ¿no? Si ustedes se han detenido a mirarse, si ustedes se han detenido, por ejemplo, a mirar el iris, ¿cómo es un iris? ¿No? Quienes estudiaron, iridología, ¿cómo veían el iris? ¿No? ¿Cómo se veía de esta forma tan fascinante? Y cómo es una información, eh, que nos traduce cómo nos encontramos por dentro, cómo estamos constituidos, cómo estamos hechos, ¿sí? Así como nuestra piel tiene estos patrones energéticos, ¿sí? Resulta que lo pasa lo mismo con las plantas, pasa lo mismo con los animales, pasa lo mismo, con la tierra, ¿no? La tierra también tiene o expresa esos patrones de diferentes formas. Eh, estas, composiciones, por ejemplo, se van a ir agrupando de acuerdo a la información que está vibrando, vamos a tener ciertos resultados en nuestra forma de ser, en nuestra forma de personalidad, en nuestra apariencia física, ¿no? Esto, si nosotros vemos esta textura, ¿sí? Inmediatamente vamos a decir que corresponde a la piel humana, ¿sí? Pero de estas texturas, ¿a qué grupos de animales podrían representar? ¿Quién me dice? Pues ahí hay felinos. Ajá. Bueno, la cebra no sé si pertenece al equino. Bueno, pero Sí, vamos a ponerle como mamíferos, ¿no? mamíferos. Como un También. leopardo. Ajá. Como todos. Ajá. Sí, pues de los equinos, sí. Ajá. De leopardos, a lo mejor de tigre, de jirafa, ¿no? Entonces, como aquí están nuestras texturas de estos animales, ¿sí? ¿Cómo se muestran en esos grupos? Significa que esta información está vibrando y que pertenece a ese grupo animal y que ese grupo animal pertenece a un ecosistema, ¿sí? Y eso es lo que te está diciendo la energía, la forma en cómo se está agrupando, ¿no? Esto, por ejemplo, es una composición también de cuando han escuchado o han visto estos experimentos cuando ponen la arena y le ponen música, ¿sí? Y entonces se empieza a agrupar. ¿Por qué se agrupa? Porque la información vibra. Ajá. Vamos a ver este videíto. Vamos a
Les quiero compartir. No les compartí el sonido. ¿No? ¿Ahí pueden ver la pantalla? Okey. Sí, sí se ve. El célebre escritor alemán Wolfgang von Goethe dijo: "La onda es el fenómeno primordial que dio origen al mundo". Fíjense con el sonido La cómo vibra. cimática es el estudio del sonido visible. La palabra cimática proviene de la raíz griega kuma, que significa onda o vibración. Uno de los primeros científicos occidentales que estudió con seriedad el fenómeno de las ondas fue Ernst Chladni, un músico y físico alemán que murió en el siglo XVIII. Chladni descubrió que cuando colocaba arena en placas de metal y luego hacía vibrar las placas con un arco de violín, la arena se organizaba en figuras con patrones. Diferentes formas geométricas aparecían dependiendo de la vibración producida. Chladni registró un catálogo completo de estas formas que se conocen como las figuras de Chladni. Muchos de estos patrones se pueden encontrar en todo el mundo de la naturaleza. Es el caso de las marcas distintivas de la tortuga o los patrones de manchas del leopardo. El estudio de los patrones Chladni o patrones cimáticos es uno de los métodos secretos con el que los fabricantes de alta calidad de guitarras, violines y otros instrumentos prueban la calidad del sonido que emiten. Hans Jenny expandió el trabajo de Chladni en los años 60 usando varios líquidos y amplificación electrónica para generar frecuencias de sonido, y así acuñó el término cimática. Si se envían ondas sinusoidales simples a través de un recipiente con agua, se pueden ver los patrones en el agua. Dependiendo de la frecuencia de la onda, aparecerán diferentes patrones de ondas. Cuanto más elevada sea la frecuencia, más complejo será el patrón. Estas formas son repetibles, no aleatorias. Cuanto más observas, más empiezas a ver cómo la vibración organiza la materia en formas complejas que comenzaron en simples ondas repetitivas. Esta vibración de agua tiene un patrón similar a un girasol. Tan solo cambiando la frecuencia de sonido se obtiene un patrón diferente. El agua es una sustancia muy misteriosa, es altamente impresionable. Es decir, puede recibir y retener la vibración. Debido a su capacidad y sensibilidad de resonancia elevada y a su disposición interna para resonar, el agua responde instantáneamente a todos los tipos de ondas acústicas. Agua y tierra vibrante constituyen la mayoría de la masa en las plantas y los animales. Es fácil observar cómo simples vibraciones en el agua pueden crear patrones reconocibles naturales, pero a medida que agregamos sólidos y aumentamos la amplitud, las cosas se ponen aún más interesantes. Al añadir almidón de maíz al agua, obtenemos fenómenos más complejos. Tal vez
Los principios de la vida en sí se pueden observar conforme las vibraciones mueven la burbuja de almidón de maíz en lo que parece ser un organismo en movimiento. El principio que anima el universo se describe en todas las grandes religiones usando las palabras que reflejan los conocimientos de ese momento en la historia. En el idioma de los incas, el imperio más grande de la América precolombina, la palabra para cuerpo humano es Alpacamasca, lo que significa literalmente tierra viviente. En la Cábala o misticismo judío hablan del nombre divino de Dios, el nombre impronunciable. No se puede pronunciar debido a que es una vibración que está en todas partes. Se trata de todas las palabras, toda la materia. Todo es la palabra sagrada. Bien. ¿Qué tal? Me comparto igual. Bien, entonces ya se dan cuenta lo importante que es la vibración de la energía, ¿no? Esa vibración es lo que produce como esos patrones, y esos patrones pueden verse hasta tridimensionales, ¿no? Como que van tomando volumen conforme la materia se va agrupando y se va haciendo cada vez más complejo, ¿sí? Entonces, fíjense que para la energía sutil, los hombres del pasado pues no contaban con microscopios sofisticados para investigar. Lo que utilizaban, pues, ¿qué eran sus sentidos internos? ¿Sí? Esa es este simbolismo del tercer ojo, ¿sí? Esta capacidad de contemplación, las orejas muy largas, ajá, las manos así, en esta postura, pues todo ese simbolismo te está diciendo lo importante que es tener los sentidos alineados, o por lo menos lo que era para los antepasados, para poder entender cómo funcionaba la energía y sobre todo cómo poder proporcionar al hombre la salud. Las energías sutiles actúan en el plano continuo al plano físico, ¿sí? Este es otro como, eh, vamos a llamarle como afirmaciones que hay hasta ahorita con respecto a la energía sutil, ¿sí? Acuérdense que aquí tenemos nuestro cuerpo físico y conforme van estas capas etéricas, ¿sí? Pero van contiguas, a ver, déjenme, exacto. Maestra puede indicar, ok, el link. Sí, se los voy a compartir por acá. Si gustan, a ver, ya está Abelito. Ajá, sí, Abelito, se los comparto. ¿Sí? Entonces, las energías sutiles van a actuar en el plano continuo al plano físico. Tenemos todo lo que existe es energía, todo lo que ustedes puedan ver, ¿sí? En los diferentes formas de existencia, sólida, líquida, gaseosa, todo es energía. Pero dice que la energía se manifiesta con interacciones eléctricas y eso es lo que hace que ningún objeto se atraviese entre sí. Todo esto que existe en el mundo nace, o bueno, el hombre moderno lo entiende de que todo lo que existe en el mundo lo encontramos en la tabla periódica de los elementos. ¿Se acuerdan de la famosa tabla periódica? ¿Sí? O sea, con la que nos atormentaban en secundaria. Entonces, ajá, bueno, entonces, todo lo que existe se descubrió que en total tenemos estos elementos, ¿sí? Pero ¿qué hace, por ejemplo? Vamos a tener aquí, tenemos dos objetos, ¿sí? Pero los objetos no se compenetran entre sí, cada uno tiene su propia independencia, ¿sí? O sea, aquí no puedo atravesar con la pluma mi tejido. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Por cómo funciona su interacción eléctrica, ¿no? Por ejemplo, en el hidrógeno decimos que
la base de la energía o cómo la energía se manifiesta, ¿sí? Tiene mucho que ver con esto de los electrones. Ujú. Hay elementos, ¿sí? En la tabla periódica, ustedes ven que está el cuadrito y que hay un numerito, ¿sí? Ese numerito indica, pues, cuántos electrones tiene ese elemento. Puede tener 1, 2, 3, etcétera, ¿no? El hecho de que tengan electrones, unos más, otros menos, eso va a hacer que los objetos, o esa es la razón por el cual, pues no va a existir esta fusión, porque vibra diferente, porque tiene más electrones. ¿Me explico? Esto es algo de lo que menciona, por ejemplo, la ciencia de la homeopatía, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ujú. Ok, ajá. Entonces, por ejemplo, la ciencia de la homeopatía, esto es muy interesante. Dice que la energía física se manifiesta en un marco positivo espaciotemporal, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos dos planos. Ujú. Este que está de rojo y el acostadito que está de azul. Ajá. El rojo, ¿sí? Eso es lo que está describiendo. Esto es un espacio temporal. Hay tiempo y hay espacio. Así funciona nuestro mundo. En nuestro mundo hay tiempo y hay espacio, ¿sí? Se dice que este espacio pues tiene más masa positiva. Ujú. Y esto se desplaza más lentamente que la velocidad de la luz. Tiene una naturaleza eléctrica y de origen a la gravedad. Ujú. Todo lo que existe en nuestro mundo pues tiene una gravedad. O sea, si yo suelto el lapicero, pues evidentemente pues se va a caer porque hay una gravedad, ¿sí? Y mientras esto caiga, significa que esto va a viajar más lento que la velocidad de la luz. Y si esto tiene gravedad, significa que mis ojos lo pueden ver. Ujú. Así es como funciona la energía física, mi cuerpo, mis órganos. Ujú. Pero ¿qué pasa con la energía sutil? ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de esta energía sutil? ¿Sí? Que decimos, bueno, pues hay un patrón mental, hay un patrón emocional, hay un patrón etérico, ¿sí? ¿Qué pasa con esa energía? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es que viaja esta energía? Bueno, esta energía viaja así como están estas ondas de color azul, de otra manera. ¿Mm? A esta energía sutil se manifiesta en un espacio temporal negativo y posee masa negativa. Tiene una naturaleza magnética. A diferencia de mi cuerpo físico responde a esa electricidad, pero el cuerpo sutil responde más al magnetismo. Y lo que no puedo ver y lo que no tiene gravedad, ¿qué creen? Viaja más rápido que la velocidad de la luz. Y por eso da origen a una fuerza levitacional. Ajá. No sé si ustedes han tenido esas experiencias en el astral. Cuando sienten que están en el astral, ¿qué pasa? ¿Quién ha tenido una experiencia así? Cuéntenme. Esa sensación que sienten que se salen del cuerpo, esa sensación, por ejemplo, de sentir que pasa en los planos del sueño. Vas a cualquier parte en un segundo. Es como atravesar el planeta en nada. Sí, ¿no? ¿Y cómo es esa sensación que nada pesa? Sí, ¿No? Quienes sí. hayan experimentado, esto es muy parecido al plano de los sueños. Ajá. Entonces, aquí es donde empieza esta parte levitacional, ¿sí? No se puede ver, pero se puede percibir. Y justamente eso es a lo que le llamamos efectos paranormales. Ujú. El hecho de que existan patrones, por ejemplo, cuando dicen es que hay una energía
por ejemplo, que es más positiva que negativa. Esto tiene que ver con el movimiento de los electrones, ¿sí? Cuando tenemos aquí, por ejemplo, la materia, una materia, un átomo es neutro, no es ni positivo ni negativo. Lo que lo hace que sea más positivo o más negativo es cómo se mueven estos electrones. Este puntito rojo que está viajando alrededor del átomo, eso es lo que lo va a hacer que tenga una carga más positiva o más negativa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Se requiere un movimiento increíble de estos electrones para que se dé este cambio de la energía física a la energía sutil. Esto es lo que se está descubriendo ahorita, ¿sí? O bueno, ya tiene un rato que se está descubriendo más con la física cuántica, ¿no? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, la energía es una fuente de poder que se puede utilizar para realizar un trabajo, realizar un objetivo o crear un efecto. En sí eso es la energía. La energía puede actuar bajo órdenes. Nuestro, nuestro planeta, la forma en cómo conocemos, por ejemplo, la energía, pues tiene reglas. Por ejemplo, aquí les pongo una taza de café. De esas reglas, la energía tiene que funcionar así. El agua cae a la taza y no se puede salir de ahí. Todos sabemos que siempre se va a contener ahí y esas son reglas que funcionan en nuestro campo físico, ¿sí? Esta, la energía está informada por lo que vibra, ¿sí? Esa información que tiene la energía va a vibrar a una velocidad y así es como se va a agrupar. Los organismos que se comportan con la misma actitud vibran de manera similar. Por ejemplo, las neuronas vibran a una velocidad, ¿sí? Tiene que ser muy rápida y va a vibrar muy diferente a las células de la piel. Ambas son células, pero ¿qué es lo que hacen que se agrupen unas acá arriba, ¿sí? A nivel cerebral y otras en la piel? Su velocidad de energía, su velocidad de cómo vibra. Ajá. La vibración se produce en forma de una amplitud, o sea, una vez que ya tenemos la velocidad de un elemento, ¿sí? Ya tenemos un átomo que se mueve de acuerdo a sus electrones, ¿no? Entonces, esas vibraciones, ¿sí? Bueno, unas van a ser más rápidas, otras más lentas. De ahí, esto es el movimiento que va a tener la energía. Como cuando aventamos una piedra, ¿sí? En un lago, ven que se forman las ondas, ¿sí? Aquí vamos a tener ondas cortas y ondas más grandes. Esto nos habla de esa velocidad. Son oscilaciones. Y esas continuas oscilaciones van a hacer que la energía esté en constante movimiento. Sí o sí necesitan oscilar. Esta información que transportan las oscilaciones, ¿qué pasa? O se almacenan o se van a aplicar en algo. Ujú. La energía siempre va a estar en movimiento. Y aunque se almacenen, van a estar en movimiento. Ajá. Entonces, la física clásica llegó a un punto en el que dijo, bueno, pues hay leyes en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿sí? Sin embargo, cuando empezaron a existir estudios nuevos, como la física cuántica, se dio cuenta mm, que que la energía también se comporta de otra manera. ¿Mm? La física clásica, por ejemplo, dice, nada más para darles una idea, solamente un objeto puede estar en un lugar, en ese momento, en ese tiempo. Ujú. Pero la física cuántica dice, pues, ¿qué crees? No es cierto. Hemos descubierto que un objeto puede estar en dos lugares a la vez. Puede estar incluso en otra dimensión, pero ¿qué crees? Que se pueden encontrar entre sí. Entonces se hizo un relajísimo cuando se empezó a descubrir eso, porque decían entonces, ¿cuál es la verdad? Ambas, ambas tienen razón. Ujú.
porque son diferentes leyes, porque son diferentes dimensiones. Ajá. Estamos en una tercera dimensión, ¿sí? Y mientras estemos en esa tercera dimensión, mi cuerpo sí o sí pues va a tener esas características, la energía se va a transformar en sus leyes. Ujú. Pero en la cuarta, quinta dimensión ya no va a aplicar esa física clásica, va a aplicar la física cuántica, ¿sí? Por eso la física cuántica dice que todo es una posibilidad. Y la física cuántica dice, pues que creen que a lo mejor sí existe Dios. Y la física cuántica dice, pues que todo es holístico, es decir, todos estamos unificados e interactuando de diferentes formas, pero todos estamos conectados. La física cuántica dice que mientras tú observes algo, eso va a ser influido, porque tú ya lo estás viendo. De ahí es donde dicen, ¿no? El poder de la visualización. Si tú lo ves, lo creas. Ujú. Y decíamos, bueno, es que ¿cómo puede funcionar eso? Pues la física cuántica dice que creen que sí es cierto, ¿sí? Porque si tu mente lo está viendo, entonces es posible que los átomos, la energía, de lo que sea que esté constituido, ese plano sutil se pueda transformar. ¿Mm? Nuestra mente, nuestros pensamientos no están en esta dimensión física, están en otra dimensión, ¿sí? Y funcionan más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, es como que nuestra misma mente está funcionando con esa física cuántica. Ajá. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Lilith, te veo como... Ajá. Vamos bien y estoy sacando captura de las diapositivas para irme acordando también después. Sí. Ajá. No, pero sí, cuando estábamos hablando acerca de la física cuántica y de cómo dice que un objeto puede estar en dos lugares a la vez, recordé de algo que a mí me pasó, que lo interpreté como, lo sentí como un sueño, pero al mismo tiempo siento que estuve en dos lugares al mismo tiempo y en dos épocas distintas. En mi época presente y en una época de como los 1700 más o menos, por la vestimenta. Y era así que yo y yo nos vimos por medio de una ventana y nos espantamos porque no esperábamos vernos, ¿no? Y nos quedamos y gritamos. En ese momento yo prácticamente regresé a mí, nos desperté. Ok. Fue muy interesante. Y hasta la fecha, eso ya tiene años y no se me olvida. No se me olvida porque fue muy vívido lo que pasó. Ajá, pero te dabas en una meditación o de repente tuviste ese... No, de repente, en ese momento en que estoy dormida, pero no estoy dormida, fue cuando empiezo a caminar como en un pasillo y veo un marco y me voy acercando y sé que tengo que asomarme con cuidado para que no me vean. Entonces, resulta que me asomo, permíteme, despacio. Okay. Me asomo despacito, sin hacer ruido, y estoy viendo la escena. Hay tres personas. Y una de esas personas, uh, bien, como que se están arreglando, o sea, son tres mujeres, se están arreglando, y una de ellas, que soy yo, se empieza a acercar porque para ella es como si hubiera sido un espejo, se empieza a acercar, pero al momento en que se acerca, me ve. Así que la veo, me ve, nos vimos, nos espantamos, ¿no? Porque no se esperaba, ella no esperaba verme, yo no esperaba verla, ¿no? O sea, y era mi misma cara, simplemente el cabello era distinto, la ropa era distinta, Ajá. pero era yo. Entonces, Ujú. y a lo mejor no es tan complejo, ¿no? Porque ¿qué pasaría en esos sueños que dicen, es que me soñé que yo estaba haciendo esto? Ajá. ¿Qué pasaría con esos sueños? Porque sí sería otra posibilidad de la física cuántica que está diciendo que, pues es que te estás viendo, en realidad te estás viendo. Ajá. Sí, sí, Me estoy viendo a mí en otra realidad. ajá.
sí, fue algo que yo me quedé, o sea, cuando lo quise interpretar, dije yo, o viví en esa época o estoy viviendo esa vida paralela, ¿no? En distinta época. Porque sí era algo, fue un encuentro conmigo misma, o sea, fue verme al mismo tiempo en distintos lugares. Ujú. Y de ahí, al poco tiempo, bueno, no recuerdo qué tan al poco tiempo, pero después estábamos viendo en Sofía precisamente el video de los ratoncitos y cómo esas distintas dimensiones de acuerdo a las decisiones que toma uno. No recuerdo cómo se llamaba no recuerdo el por qué estábamos hablando de ese tema, pero sí nos enseñaron precisamente ese video, nos lo mandaron y estábamos viendo de que cómo, de acuerdo a la decisión que tomaba el ratón, eran las distintas, ¿cómo se dice? Los distintos desenlaces que había. Y que se formaban, de hecho, en esas tres dimensiones se formaban esas distintas opciones que había para ese ratón. O sea, se vivían al Ujú, mismo tiempo. ujú. Ujú. Ok. Muchas gracias, Lili. Voy a guardar esta información que me das porque se une más adelante con lo que vamos a ver. ¿M? Entonces, para que podamos entender sobre los campos sutiles, hasta ahorita es lo que se ha tratado como de cuestionar el ser humano, ¿no? O estos investigadores, ¿cómo es que la energía funciona así? O sea, para decirte que hay chakras, que hay meridianos, que el aura se mueve, existe, entonces tiene que ser otra forma de manifestación de la energía. Entonces, esto es lo que está hablando la física cuántica. Tal vez estamos tratando de entender, ¿sí? Desde una forma, porque hay una ley de gravedad, pero ¿qué pasa si el cuerpo sutil no tiene gravedad? ¿Y qué pasa si se mueve y actúa de otra forma? ¿Sí? Por eso no lo entendemos, por eso no lo vemos, por eso no lo asimilábamos de esta manera. Ajá. Entonces fue lo que se empezó a cuestionar. Y porque entonces el cuerpo sutil no es eléctrico, entonces es magnético. Y cuando se combinan en nuestro cuerpo, entonces mi cuerpo ya tiene vibraciones eléctrico-magnéticas. Ujú. Entonces, eso es lo que está pasando acá, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de diferentes puntos de la medicina. Por ejemplo, tenemos la medicina occidental, son las perspectivas, ¿no? Normalmente se le conoce como medicina alopática o tradicional, pero ¿qué hace la medicina occidental? Esta medicina analiza los síntomas que explican las causas. Ujú. Si tienes un resfriado, o sea, pues te lloran los ojos, te fluye la nariz, tienes fiebre, se va a ir a los síntomas. Y eso lo va a basar en conceptos científicos y se va a encargar entonces de aliviar los síntomas por métodos verificables, como los medicamentos, como las cirugías, como ciertos aparatos de medición. Ajá. La medicina oriental, bueno, se le conoce como medicina o comúnmente como medicina oriental, ¿sí? Pero también otros nombres es una medicina alternativa, podríamos decir también una medicina de los antepasados. Puede ser complementaria, puede ser natural, ¿sí? Una medicina que se le llama más holística, porque no se basa nada más a los síntomas. Esta medicina cura el cuerpo, cura la mente, pero también cura el alma, ¿sí? Y se concentra no en los síntomas, se va a concentrar en las causas y va a buscar también que la recuperación sea emocional, mental y espiritual. Aquí se encuentra la medicina energética por curar el cuerpo sutil. Ajá. Ahora, tenemos la medicina integradora. Esta medicina va a combinar ambas, la oriental y la occidental, ¿sí? Otro término es la medicina no local. Y la base es que la realidad no está en el universo físico, sino en los planos y las energías sutiles que fluyen en todas las cosas. Va a ser una integración de las dos, ¿sí? Como puede tomar
a veces lo alopático si es necesario, lo científico, pero también puede tomar yoga, pero también puede tomar cosas de la homeopatía, pero también puede tomar osteopatía, ¿sí? Por eso es integradora, porque ahorita ya está, ya no importa de dónde venga, el punto es que sanemos, ¿sí? El punto es que logremos que existe este estado de equilibrio en el ser humano. ¿Ah? Por ejemplo, en la medicina, ¿ustedes conocían la técnica de trepanación? ¿No? Bueno, pues se dice que hace 4000 años en la India, o se encontraron cráneos de hace 4000 años con perforaciones, ¿sí? ¿Y qué eran estas perforaciones? Bueno, pues el ser humano ya hacía, dice Abel que sí conocía la trepanación. Ajá. Bueno, pues resulta que desde hace 4000 años en la India ya se hacían las primeras operaciones de cráneo, ¿sí? Pero resulta que eran más viejas, que el ser humano empezó a intentarlas desde hace 10.000 años. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿en qué punto lo oriental se convirtió en occidental? ¿En qué punto las cosas empezaron a cambiar o empezaron a separarse? Ajá. Aquí nos damos cuenta que hace 3000 años los egipcios, los chinos, los mesoamericanos ya utilizaban el moho como el progenitor de la penicilina, ¿no? Y resulta que ellos ya se habían dado cuenta que también la penicilina, perdón, el moho tenía una evolución. Así como las bacterias evolucionan a través de los años, el moho también lo hace. Por eso tenía la capacidad de estar siempre actualizándose en sí mismo para tener controladas las bacterias. No nada más es una plasta y fea que crece, ¿no? Cuando dejas el pan, sino que hay toda una vida inteligente ahí, ¿sí? Que se actualiza y que también tiene información y también la comprende. ¿Ah? Dice Abel, los incas y en Egipto, que es lo más conocido, lo del Inca no lo conocía y sí he leído sobre lo encontrado en el periodo prehistórico. ¿Ah? Y veamos qué pasa en el chamanismo. Por ejemplo, la medicina era la medicina de los sacerdotes sanadores y se asoció al uso de las plantas, hierbas, guías, rituales espirituales para hacer viajes por el cosmos con el propósito de curar. ¿Sí? Entonces era tanto, aquí estamos viendo el uso tanto de lo que llamamos del aspecto físico como la física cuántica. ¿Sí? El hombre empezó a entender que podíamos a través de nuestro interior, de nuestros sentidos, curar en otros lados, que estaban fuera o dentro. Ajá. Y resulta que todas estas técnicas chamánicas pues respaldan e integran hoy pues la medicina moderna. Porque ¿qué hace la psicología? ¿Qué hace la psiquiatría? ¿Sí? Al final exploran lo que está en el consciente y el inconsciente, y no es lo que se hace en los viajes astrales, ¿sí? O a través de los sueños, o a través, bueno, para algunos guías chamánicos, ¿no? Las exploraciones con plantas y hierbas alucinógenas, ¿no? También la exploración, por ejemplo, del cuerpo en todos sus sentidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un médico occidental, me va a decir es que el hígado está aquí en esta parte. Y si tú lo abres, pues lo vas a encontrar. Eso me va a decir el médico. Ajá. Pero si a alguien de medicina oriental le digo, ¿dónde está el hígado? Y me dice que aquí, ¿y quién tiene la razón? Pues los dos. Ajá, porque una va a ser la manifestación física, pero otra va a ser la manifestación energética. Ajá. Por eso la medicina energética se ocupa tanto del estudio
y las aplicaciones de las relaciones que mantiene el cuerpo con los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. ¿Ah? Entonces, si regresamos a esto que les estaba yo platicando, ¿sí? ¿Dónde está el hígado? Ajá. Entonces sería lo rojo. Ajá. ¿Y dónde está el hígado según la oriental? ¿Sí? Bueno, entonces es otra forma de leer lo mismo. Ajá. Pero son otras las manifestaciones de cómo lo podemos abordar, ¿sí? Eso es lo que, a eso se está preparando el ser humano o la medicina integradora o energética, que ambas puedan convivir y que ambas se comprendan, ¿no? De acuerdo a cómo se está manifestando, pues esos bloqueos o esa falta de armonía o lo que se ha convertido en enfermedad, ¿no? Y entonces tenemos estas significados o bueno, estas afirmaciones de la energía vibratoria. Aquí tenemos el cuerpo humano, ¿sí? Y lo tenemos con sus meridianos. Están los órganos y decimos, pues eso es lo físico, lo eléctrico, ¿va? Y lo magnético, ¿ok? Entonces decimos que el cuerpo va a producir energía eléctrica y magnética. Ya nos queda más claro, ¿va? El cableado, dice Ray. Ajá. ¿Y qué creen? Que estas energías responden a estados naturales y artificiales. ¿Cómo puede ser una energía provocada de manera natural? Con el alimento. Es una manera de que mi organismo va a crear energía a nivel natural. Pero ¿qué podría ser algo a nivel artificial? Es algo que mi propio organismo no hace, pero que me proporciona energía, ¿sí? Y eso artificial puede ser desde un medicamento o puede ser incluso una terapia de biomagnetismo, porque es algo que mi cuerpo no lo está produciendo, ¿sí? Va a ser externo. Entonces, llámese medicina energética, sanación de chakras, sanación del aura, bioenergética, sanación de meridianos, sanación vibratoria, sanación de energía sutil. Todo esto, a final de cuentas, es energía vibratoria. Y esa energía vibratoria va a estar basada en la frecuencia. ¿Ah? ¿En la frecuencia de qué? De estos electrones. ¿Sí? La enfermedad va a ser que esta desarmonía y esta frecuencia, ¿sí? Es ese desbalanceo. Ajá. Entonces, aquí es eh, donde se apunta, ¿sí? Este tipo de sanación. A ver, vamos a ver cómo podemos sanar este hígado, ¿sí? Ya sea con los medios de la alopatía y si no con medios energéticos, que sean complementarios, que sean alternativos. ¿Ah? Y el ser humano, de hecho, que parece que por naturaleza así ya lo está haciendo. Va a hacer lo que le funcione, ¿no? Y va a esto, pero también trata de alimentarse, y también trata de dormir mejor, pero también le gusta una terapia de Reiki, pero también se va a una terapia psicológica, ¿sí? Hacerlo holístico. Ya parece que lo estamos integrando, ¿sí? En esta época ya lo estamos tratando de integrar todo, ¿sí? Por eso existe la biodescodificación, ¿sí? Porque tratamos de encontrar, a ver, dónde está ese desajuste, cómo empezó. Ajá. Así que, fíjense, eh, decimos, entonces en los meridianos, pues hay esa energía, ¿sí? Que el objetivo es lograr esta nueva frecuencia, acomodar esta frecuencia, ¿no? Pero también en la medicina se utiliza energía, en la medicina alopática no existen los rayos X, que al finalmente son resonancias magnéticas. ¿Y qué pasa si un cuerpo, a ver, quienes están en medicina, quienes están ahí, Carmen,
tú que acompáñanos en esta respuesta, ¿qué pasa si un cuerpo está constantemente expuesto a los rayos X? Carmen, si anda por ahí. ¿O quién me acompaña? ¿Quién me...? Sí, Adelante, Carmen. bueno, se empiezan a deteriorar las fibras musculares y lo que son las cuestiones nerviosas, pues pierden sus conexiones, se empiezan a perder, ¿no? Entonces ya no funciona igual, aparte de la radiación que hace daño, eh, pues eso es lo que sucede. No sé si algo más. Sí, es como dice, o sea, al final de cuentas sí o no es energía. Y entonces sí modifica el cuerpo humano y sí lo afecta. Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un marcapasos? Eso no es energía. Ajá. En los electrocardiogramas, para que el corazón vibre de manera correcta y no se salte un latido, no se salte un ritmo. Ajá. De ahí es donde viene esa enfermedad. Se dan cuenta que al final la enfermedad o la salud es una cuestión de que un ritmo está fuera de lugar. Dime, Marley. De hecho, también se supone que aunque no nos sometamos, por ejemplo, a un examen de rayos X, estamos permanentemente cerca de ese tipo de frecuencias. Quienes viven cerca de la Laguna Verde, por ejemplo, ellos están más contaminados en esta parte de la radiación precisamente. O quien trabaja, por ejemplo, en Comisión Federal de Electricidad o quien vive cerca de las torres de comisión o alguna torre de comunicación, porque al final de cuentas todas esas ondas terminan contaminando al organismo. Es más, el simple hecho de usar el microondas, el calentar tu comida en el microondas, ya te está generando precisamente estar en contacto con este tipo de frecuencias. Así es, ¿no? Entonces, como aquí nuevamente estamos afirmando que el cuerpo humano es muy susceptible a la energía. Ajá. Incluso los medicamentos son energía. ¿Por qué? Porque van a alterar la información química. Entonces es energía, porque entonces van a modificar el comportamiento de las células. ¿No? Como todo es energía, ¿sí? Hay algo súper novedoso que ya se llaman nuevas investigaciones de frecuencias duales, como estudiar el campo sutil, pero ahora el área de acuario le decimos frecuencias duales. Ajá. Entonces, fíjense que hay un profesor que se llama Björn Nordström, es un radiólogo diagnóstico y este fue miembro y portavoz temporal de la Comisión de Premio Nobel. Eh, en su libro Biologically Closed Electric Circuits, Nordström describía un circuito bioeléctrico en el cuerpo similar a una circulación sanguínea o linfática, o sea, los meridianos. Esto estamos hablando que esto es ya de, por lo menos de 1996. ¿Ah? Ya es como que lo están afirmando. Sí. Entonces, estos son uno de los fragmentos, ¿no? De sus investigaciones. Fíjense, la célula es el componente más pequeño de todos los órganos de tu cuerpo y tienes unos 70 billones de células, 70 millones de millones. El número de células en tu cuerpo es 4000 veces mayor al de la población de la Tierra. Lógicamente, las células están especializadas en función de un propósito, pero el plano de la célula, o sea, en sí su constitución, su parte más primitiva, la más básica, resulta que es muy similar al de los animales, al de las personas, entre sí. Ajá. Cada célula de tu cuerpo tiene el mismo plano que está almacenando en el ADN. Cada una de tus células contiene este plano entero para todas las demás células de tu cuerpo.
cada una de las cuales tiene una memoria de unos 2 gigabytes. Entonces, ¿cuánta información no tienes? Imagínense, esos 70 billones de células y cada una tiene 2 gigabytes de información. Ajá. Y de estos, fíjense, solo se utiliza alrededor del 3% para almacenar la información genética. Y la finalidad del resto de la memoria de la célula aún no se ha podido explicar. Solamente se ha podido encontrar qué es lo que la célula guarda en su 3%. Entonces, ¿qué es todo lo que guarda? Ajá. Esta es la doctora Caroline McMakin. Ella es una mujer, una valiente mujer, que cuando tenía 40 años empezó a estudiar su carrera de medicina. Ajá. Y ella, hasta 1990 por ahí del 96, empezó a escribir sobre la resonancia, los efectos de la resonancia, ¿sí? Tiene 3 libros. Estos son 2 de ellos. Uno que es Los efectos de la resonancia, otro es, las frecuencias y los efectos en el dolor. Ella empezó a encontrarse unos documentos por ahí de 1920, pero ella le dio como que curiosidad de decir, ¿qué pasa si sí es esto? ¿Sí? ¿Qué pasa si nuestro cuerpo sí reacciona a las frecuencias? Y en 1994 años duró una investigación que hizo acerca de las frecuencias y se dio cuenta en 1996, hizo un estudio con 80 personas y esas personas tenían fibromialgia. Y ella logró entender cómo funcionaban estas frecuencias, eh, y a estas personas que tenían fibromialgia les puso la frecuencia adecuada y esas personas en 60 minutos se les desaparecían los dolores de toda la columna vertebral y los efectos de la fibromialgia, o sea, en cuanto a dolor. Ajá. Entonces, ahí están sus 3 libros en Amazon, por ejemplo, ¿sí? Y mencionan, como mencionábamos antes, el transporte de la materia dentro y fuera de la célula funciona como una especie de mecanismo de válvula con control magnético. O sea, así funciona la célula. O sea, parece que hay que darle una sintonía, ¿no? Como si fuera la radio. El potencial de la membrana de la célula, la diferencia, aquí el tema es ese, la diferencia de voltaje dentro de la célula y entre las células es responsable de que el metabolismo celular sea saludable. En nuestra opinión, este mecanismo explica por qué se pueden aplicar las frecuencias para tantos distintos fines. Ajá. Entonces, hasta ahí vamos con estos increíbles descubrimientos. Eh, ya quienes estén así muy interesadas, pues aquí están como que 2 de sus libros, ¿no? Y de hecho ahorita pues están haciendo investigaciones acerca de, o sea, ya la medicina del futuro es que sea frecuencias vibratorias, que ya no necesitemos, por ejemplo, medicamentos, que ya no necesitemos analgésicos, que ya no necesitemos, sino que sea a través de frecuencias. Y se está trabajando a través de la ciencia que estas frecuencias, o sea, logres tener como un dispositivo para lograr ajustarlo, ¿sí? Y que te pueda alinear, ¿sí? Para que baje tu estrés, para que baje el insomnio, para que las personas puedan dormir, para que los meridianos incluso se empiecen a corresponder de una forma que se requiere. Qué impresionante, ¿no? Entonces, esto es maravilloso.